Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Creo que sí, un poquito de información tal cual que tenemos en el día de hoy. Pues lamentablemente la actualización puede o no que se retrase. No, la verdad es que sí, se retrasó conforme a esto, lo estamos visualizando, ya les voy a decir el porqué, qué ha pasado. Bueno, en fin, como siempre, si te encanta Call of Duty Mobile, deja tu poderoso like, favoritos, comentar y claro que sí, suscríbete para que estés al tanto de todo el contenido de Call of Duty Mobile, tanto noticias como también unas que otras cositas que siempre llegan a este pedazo de juego, claro que sí. Bueno, en fin, empezamos con ese video. Como ustedes saben, pues sabemos que la actualización salió hace no muy poco para lo que fue Garena, Corea, creo que también para China, si no estoy mal, entre otras más. Como ustedes saben, hay muchas versiones de Call of Duty Mobile, en teoría, además de la global. En otros juegos solo hay global y China. En otros juegos hay, como es en Call of Duty Mobile, de versión de Garena, que es la versión de Filipinas. Tenemos también la versión actualmente global, la versión de China, la versión de Corea. Y creo que otras dos versiones más de Call of Duty Mobile que se me dejan por la cara actualmente. Ahora, ¿qué ha pasado? Todo apunta de que se ha retrasado nuevamente otra vez la actualización para la global. Me decir, Destro, pero ¿por qué se retrasa si al final y al cabo es lo mismo que va a salir para todas las versiones? Entre que sí y no, pues como ustedes lo saben, tanto como algunas que otras recompensas, tenemos nuevas cositas que van a estar influyendo completamente en el juego, como lo que son las nuevas armas, el nuevo pase de batalla, la nueva optimización, la nueva sensibilidad, nuevo HUD, nueva optimización visual incluso en el juego. Esto lo acaba de poner hace no muy poco Call of Duty Mobile con un video que ya lo sabíamos porque se había filtrado unas que otras cositas, además de la liga Pioneer o Pioneros, como quieran decirle, da igual. Que esta liga pues básicamente son de recompensas gratuitas. Eso entre de que llega también la COD Champs 2022. En nada, el 30 llega actualmente lo que es la temporada número 3. El 31 llegarían las inscripciones para la COD Champ 2022. El primero debería de llegar actualmente Snoop Dogg con su ruleta de la Rus 79U. Y pues muchas cosas congruentes que van a estar llegando actualmente conforme a nuestra actualización. Esta actualización se tiene pensado que logre pesar entre 3 GB a 4 GB. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que va a llegar actualmente al juego. Pero no creo que sea tan pesado así, tal cual. Como ustedes saben, tenemos también lo del reactor nuclear, o mejor dicho, el reactor del Firebreak de Black Ops 4, que estará llegando como un operador que me van a decir o no, pero estará muy chetado y serán de mucha ayuda para lo que son los modos de juego de dominio y punto caliente, tanto a nivel de rankeds. El sistema nuevo de rangos, de que ahora va a ser muy facultativo completamente el KD, o sea, básicamente la baja por muerte, no tanto va a influir en el daño que hagas por partida, sino en el KD que esté influido. Esto básicamente en el Skill Based Matchmaking, para el que no lo sepa, ¿qué es el Skill Based Matchmaking? Es el sistema de emparejamiento conforme que hay en todos los juegos de Call of Duty, por ejemplo, en una partida que se asemeja a que te empareje con gente que tenga la posibilidad de tener la misma habilidad que tú, o sea, que no sea ni mejor ni menor, sino parecidos al nivel de juego que tengas, cosa que lo veo muy complicado que se logre en Call of Duty Mobile hasta el día de hoy, luego de tantas rankeds. Tal vez lo pueda mejorar, incluso tanto las recompensas, el sistema nuevo del HUD, el sistema nuevo de medallas que va a estar trayendo, todo esto, pues bueno. En fin, se espera de que llegue entre estos 3 días, porque si la temporada sale el 30 de marzo a las 4 p.m. hora del Pacífico, que para México posiblemente creo que es a las 7 de la noche, el típico día de inicio de sesión diario. Ya saben, la hora de inicio de sesión diario siempre es una actualización de pase de batalla, reinicio de rangos y demás. Así que para las personas que están pensando en recompensas de ranking y no pudo llegar ahorita, pues lamentablemente no van a llegar si no pueden llegar en este lapso de 3-4 días que se va a reiniciar completamente todo. Ahora, tenemos la actualización del campo de tiro, que está bien. La actualización incluso del sistema HUD del juego, que esto no va a afectar. Puedes utilizar el old o el new, básicamente, ya para que lo sepan. El viejo o el nuevo, ya es cosa tuya. Creo que estamos hablando incluso de que, pues sí, el sistema actual de lo que es el campo de tiro, ya saben, practicar, pues lo han elaborado mucho mejor. Ahora tiene un mejor loadout, incluso la inspección ha mejorado completamente, porque ahora sí puedes caminar como tonto e inspeccionar el arma. Y me va a decir, Destro, ¿quién hace eso? Créeme, es bonito estar caminando y estar inspeccionando el arma como tonto. Te lo digo yo de buena manera, que me han matado un montón de veces en Valorant por estar inspeccionando el cuchillo a cada rato y cambiar de arma como tonto. Y sé que a mucha gente le gusta hacer eso incluso con los cuchillos, no solo con las armas. En fin, este pase de batalla, ya saben, lo típico, constará con 4 personajes. De los 4, 3 la gente quiere, y el único que no quiere la gente es el American Bulldog, porque lo han dado gratuitamente, incluso ha salido en cajas. Y pues de todas las skins, sí,
sea, básicamente las 3 skins de 4 del pase, 10. Como siempre tiene que haber una falla en un pase de batalla. En dado caso en esta fue lo que fue el American Bulldog, tanto como Park, como incluso el Gunzo y las demás skins tal cual. Está muy buena, o sea, tal cual, o sea, sin más. Lo que es el pase de batalla, te lo compro. Es una muy buena ambientación para lo que es Call of Duty Mobile. Tanto como Kilgore, Park e incluso Gunzo también, el American Bulldog, sobra. Las skins de armas ya las conocen. Tenemos una Kilo, R90, lo típico, una Chevral, la Mac 10, un DLQ-33, que pues está bien. Tenemos francotirador, tenemos fusil de asalto, tenemos un fusil, incluso escopeta, así que sí. 4 tipos de arma en un buen pase de batalla, que está bien, o sea, no te digo nada. Recuerden que las recompensas de ranked ya las conocemos. Tenemos Scarlet Rose, tenemos una PPCH épica, ya saben, lo típico. Gran Maestro 13 desbloquea todo esto. Y pues teniendo en cuenta lo que es factible y lo que no actualmente en el medio de Call of Duty Mobile. Ok, eso en detalles conforme a lo demás. No sé qué piensan ustedes actualmente de lo que estamos viendo conforme a la actualización. Puede que se retrase, estamos esperando que llegue en el día de mañana, porque no creo que llegue el día de hoy. Pero vamos a ser escépticos con eso. Así que a lo mucho creo que podría llegar el 29, un día antes incluso de la propia actualización del pase de batalla de la temporada 3, el reinicio, guerra de clanes y demás. A más tardar 29 y con suerte mañana o el 28. Así que bueno, veremos qué pasa con Call of Duty Mobile y esperando de que esta temporada no dure 35 días. Porque venimos de temporada 1 y temporada 2 que duraron alrededor de 35 días, sumando las dos, 70 días en total. Una temporada larga que pues le pasó factura al juego. Aunque no lo crean, le pasó mucha factura teniendo en cuenta de que a veces las temporadas duran entre 28 a 30 días máximo. Y pues bueno, vamos a ver el enfoque que tiene actualmente Call of Duty Mobile conforme a la rotación de rangos, otras cositas que deben de tocar y otras cositas que no deben de tocar, claro que sí. Ahora, se esperan muchas cosas, muchas recompensas gratuitas, mucha ambientación de los años 80, una que otra colaboración, tal vez un regreso incluso de unas que otras cositas. Pero bueno, veamos qué puede pasar en esta temporada, si tiende a ser una buena temporada o solo va a ser una semana de hype, como ha pasado actualmente en Call of Duty Mobile en otros aspectos muy visuales que se han visto en el medio. Hay que ser sinceros de que se nota completamente de que Call of Duty Mobile hasta el día de hoy ha estado muy bajo de lo que es contenido, pero de que toda la ampliación de 2022 pueda que sea buenísimo para todos, incluso todas, para que pueda jugarse, incluso divertirse y volver al juego como es debido. Bueno, eso en pequeños detalles y creo que con esto finalizaremos completamente este pedazo de video informativo. Si quieres estar al tanto, como siempre, cuando salga la actualización o algo por el estilo, como siempre te dejo la posibilidad de suscribirte y comentar en el canal si te encantan mis poderosos videos. En serio, te agradecería mucho que los apoyaras claramente, que es lo que más importa y lo que honestamente me ayudarías muchísimo para que el algoritmo de YouTube nos haga saber de que sí, les importa actualmente este tipo de contenido de Call of Duty Mobile. En fin, esperando todo lo bueno que va a estar llegando, no soy reacio completamente con esto, debo ser sincero con ustedes. La temporada me gusta, pero siempre tengo el miedo de que empieza la temporada, empieza el pase de batalla, en una semana hubo hype y todo se fue a la basura. No estoy de broma, eso es completamente verídico. Y es que ya me ha pasado con muchas temporadas que el pase de batalla es lo que más me importa y lo demás ya no me importa. O sea, ni el evento. Pero bueno, se espera de que haya incluso recompensas gratuitas, el espectro que sea gratuito. También como lo que es Menéndez, que va a ser gratuito. Y pues bueno, vamos a ver qué se cuece y vamos a ver qué no se cuece. En fin, cualquier tipo de comentario, como ustedes saben, lo pueden saber en la barra de los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Soy Desron2, que la TC14 me los acompañe. Nos vemos en el campo de batalla. Un besazo y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!